Shabbat Shalom. Bien. Hoy la Haftará se encuentra ubicada en el libro de Primero de Reyes, capítulo 1, versículo del 1 al 31. Así que vamos a estar evaluando cuál es la esencia del relato, ¿verdad? El mismo nombre ya nos indica la historicidad de esta situación de la que estamos hablando aquí. Como hemos hecho siempre, pues hay la necesidad, digamos, de ubicarnos dentro del contexto. Así que aquí está diciendo en el versículo 1, ¿okay? Primero de Reyes capítulo 1, verso 1, es la Haftará de la Parashá Hayei Sará, que es la vida de Sará. Y se acuerdan pues que uno de los relatos centrales de esa Parashá, como para que tengamos la idea, acuérdense que hace coincidencia con esta lectura de los profetas, tiene que ver con la búsqueda de la esposa para Isaac, ¿se acuerdan? Entonces, en este caso, vamos a ver de qué se trata el texto y vamos a analizarlo, vamos a estructurar el discurso y vamos a ver qué mensaje nos tiene el Señor aquí. Dice el verso 1 que el rey David estaba anciano, entrado en días, y lo cubrían con las túnicas, pero él no tenía calor, tenía algún proceso en su cuerpo, algún detrimento en su organismo que no le permitía generar o preservarse caliente, ¿no? Así que le dijeron sus siervos: búsquense para mi señor el rey una muchacha virgen de Tulá, una muchacha virgen, y ella se pare en pie delante del rey y que sea para él la asistente, Sogenet, y ella se acueste en tu seno y haya calor para mi señor el rey. Fíjense que ya aquí tenemos dos elementos que coinciden, o tres quizás. Primero de todo, en el caso de Isaac, sabemos que él ya tiene una edad avanzada de 40 años, como para casarse, y pues le encargan la búsqueda de su esposa a un siervo, ¿cierto? Él no la conoce, pero aquí sucede algo interesante, que es la confianza que él deposita en los que ya lo conocen a él y que pues van a buscarle a su esposa allá a una tierra lejana que sea compatible con unas características. Aquí la principal, en el caso de Isaac, y esto nos corrobora lo que deberemos tener en cuenta allí, es que la muchacha era virgen. ¿Ok? Y acuérdense que nuestro Mesías hace una obra maravillosa, porque a pesar de que Israel, su novia o su mujer, su esposa, profanó y cometió adulterio muchas veces con otros dioses, con otras naciones, ¿se acuerdan? Sin embargo, está prometido de que el Mesías amó a la iglesia para presentársela a sí mismo como una virgen pura, mancha, sin contaminación. Entonces, esta es, digamos, la proyección, porque acuérdense que cuando vimos aquí en la Parashá de Hayei Sará, habíamos hablado de la relación precisamente que había entre Isaac como Yehoshua y la mujer que se había cubierto, se había sujeto, ¿de acuerdo? Hace como 2 años vimos eso. Y vemos entonces cómo en este caso tiene esa proyección y ya vamos a ver por qué. Entonces dice, en el verso 4, dice, y la muchacha, perdón, dice el 3, y buscaron una muchacha hermosa en todo el límite de Israel. Interesante, no fue por fuera de Israel, fue dentro de los límites de Israel. Interesantísimo esto. Es decir, no una extraña, no una desconocida, ¿cierto? No una extranjera. Y eso pasó con Isaac. ¿Qué dijo Abraham? Guárdate de tomar para mi hijo mujer de las cananeas, sino que irás allá a donde yo nací en mi parentela, porque cuando Abraham salió de Harán, cuando Dios lo había llamado, acuérdense que él primero se movió con Terah, su padre, y con Nahor, y todos habían ido a Harán. Y ya luego es que Dios le llama a Abraham y le especifica, dice, tienes que salir tú solo, y él sale luego con Lot. Pero el texto te da la sensación que ya había habido un primer compartir antes de que definitivamente saliese Abraham, de manera que él está buscando aquí una compatibilidad espiritual. Si fuese por belleza física o si fuese por la mera virginidad, cualquier cananea podría servir.
pero aquí está diciendo una especificación espiritual, que sea de los límites de Israel. Y por eso hemos dicho, ¿verdad?, la importancia de señalar que Israel es el proyecto de Dios. Israel es que Dios ejerce el principado. Entonces, una muchacha dentro de los términos de Israel significa es una muchacha en la que Dios gobierna, ¿okay? En la que Dios ejerce el principado. Y fíjense que ese es el objetivo que tiene Yehoshua con nosotros. Yehoshua quiere que nosotros como pueblo seamos una iglesia santa, una santa asamblea. Y el objetivo es que todos nosotros lleguemos a ser a la estatura de aquel varón perfecto. Cuando dice a la estatura se está refiriendo que seamos compatibles, ¿ya? Y por eso ha puesto unos ministerios que observen ese, ese propósito. ¿De acuerdo? Ha puesto unos ministerios, unos dones, toda una cantidad de trabajadores o servidores para que ese propósito se cumpla. Pero el primero o el principal de todos, ¿cuál ha sido? El Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh lo ha depositado en nosotros para que cada uno corra por delante del camino que tiene, puesto los ojos en ¿quién? En Yehoshua HaMashiach. ¿Ya? Bien, vamos a seguir leyendo. Entonces dice, la muchacha era hermosa, dice, buscaron una muchacha hermosa en todos los límites de Israel y encontraron a Abishag, la Shunamita. Dice que esta muchacha Abishag era hermana de la Haftarah anterior. Dicen eso. Pero bueno, dicen eso, claro. Eran Shunamit, ¿ya? Pero la distancia en el tiempo es lo que a veces nos deja pensando. Porque ya habían pasado, repito, ya habían pasado varios reyes y no se sabe pues en qué sentido lo fuera, si fue literal, ¿no? Pero eran del mismo pueblo por lo menos. Y la trajeron a ella al rey, y la muchacha era hermosa en extremo, hasta muy mucho. Y fue para el rey como asistente, y ella lo servía, y el rey no la conoció. Qué impresionante, ¿ah? ¿Cierto? El rey no la conoció. Está diciendo que no le faltó o no la llevó a accederla, o no se valió de la fuerza para acceder a ella. Simplemente estuvo allí y la respetó y la cuidó. Simplemente, ¿por qué? Porque ella estaba prestando un servicio a él. Y no iba a aprovecharse su posición dominante para entonces venir a conocerla, porque ya además era un anciano y todo lo demás. ¿Cierto? Y especifican, y no la conoció. Ahora bien, dice, pero Adoniyahu, hijo de Hagit, una de las que había sido mujeres del rey David, que decía, se exaltaba, se ponía a sí mismo por arriba, mitnaseh, diciendo, yo reinaré. ¿Se acuerdan de ese dibujito de un niño que tenía ese mensaje abajo, verdad? Yo reinaré. ¿Ok? Bueno, ahí está la rebeldía pintada. Es correcto, el famoso niño ese bebé. ¿Ya? Claro que sí. Yo reinaré, lo que dicen eso, los rebeldes, ¿no? Entonces dice, y le hizo una carroza, hizo para sí una carroza y unos jinetes y 50 hombres que corrían, ¿verdad?, delante de él. Dice, y aquí viene el tema, ¿no? Pero su padre, ¿no qué? ¿No lo había qué? Entristecido. Muy bien, ahí dice entristecido. Sí. Correcto. ¿Qué versión es esa? Bueno, fíjense ustedes. Muy bien. No es amonestado. Su padre no lo había entristecido. ¿Ok? Su padre no lo había entristecido desde sus días, diciendo, ¿por qué haces o por qué hiciste esto? Cuando dice entristecer, hoy que precisamente estábamos hablando de los límites, límites. Ayer hablaba también con el hermano Orlando y hablamos de los límites. Este mundo, definitivamente, si tú quieres tener una idea de qué es el mal está presente en el desorden y en la falta de límites.
¿ok? Siempre yo lo he ilustrado con el ejemplo de la casa en la cabaña. Tú dejas una casa en la cabaña y vas a un año y ya casi que está destruida. ¿Por qué? Porque las plantas crecen sin un límite, sin un tope, sin una autorregulación. El hombre no se regula a sí mismo, no es autónomo, no conoce los límites. Así que Dios es el que introduce la Torá para establecer un orden y un límite en la creación. Solamente así es que hay orden. Sin embargo, como hemos visto, la Torá resultó ser efectivamente repudiable por la carne. Dicen Romanos que la carne no quiere ni tampoco puede sujetarse a la voluntad de Dios. Así que Dios dijo, bueno, esta gente yo la tengo que llevar a que sea perfecta dentro de lo que estamos requiriendo acá, como la esposa de Isaac, como la mujer del rey David que le están trayendo allí. Así que Dios va más allá y contra toda expectativa y contra toda naturaleza deposita Ruach HaKodesh en nosotros. Por eso, como habíamos hablado en Apocalipsis ayer, Dios no está tocando, dije, como caballero, a ver si le vas a abrir, porque es que nunca como humano le vas a abrir, nunca. Y por eso dice, el que oye mi voz, porque es de llamar, ¿ok? Por eso dice, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. El problema es cuando alguna persona cree que porque ya Dios la llamó, entonces se puede ir a derrochar por el mundo. Eso es una incoherencia. No, porque dice que los dones son irrevocables. Ya yo sé que Dios me llamó y ahora voy a llevar una vida sin límite. Es una contradicción. ¿Ok? Es contradictorio. Dios no te llama para que ahora vivas sin límites. Al contrario, si te ha llamado y te ha santificado, es porque la santidad implica límites. ¿Ok? Y aquí está diciendo que al rey no le fueron a buscar cualquier mujer, sino en todo el límite de Israel. O sea que hay una circunscripción especial. Y a partir de allí empieza a limitar todas las cosas del Señor. Introduce límites para que todo, inclusive en Hechos lo dice, Dios estableció límites de la habitación de los hombres. Le dijo, hasta aquí llega y hasta aquí llega. Así que los imperios se extendieron hasta donde Dios dijo que se podían extender. El mar llega hasta donde Dios dijo que debía llegar. Todo lo que en el mundo hace un sentido, tiene una función ordenada, es porque Dios se lo ha puesto. Entonces, la humanidad, ¿qué dice de nosotros los seres humanos? Que somos esclavos de Satanás, que nacemos esclavos del pecado. Y por lo tanto, la voluntad de quién hacemos por naturaleza. Cuando nacemos, antes de que el Señor nos llame, ahí lo dice en Efesios, ¿no? La voluntad del príncipe de este mundo, la voluntad de nuestra carne, de los deseos, que no tienen límites. El libro de Proverbios lo dice de muchas maneras, el ojo nunca se sacia a ver, el oído oír, que el estómago con la comida, etc. Da muchos ejemplos de que hay cosas insaciables o que no tienen límites. Pero aquí Dios va en contra del sentido del mundo, en contra de la corriente del mundo, porque puso límites. Inclusive digamos, las cosas más aparentemente insignificantes le puso límites. La comida, la bebida, no tomes mucho, no comas mucho, ¿ya? Todas las cosas las estableció en un orden, porque inclusive sabemos que aún las cosas permitidas por Dios, tú no puedes volverte un comelón de comida permitida, un glotón. ¿Explico? Porque los glotones y borrachos no van a entrar, porque precisamente se trata de límites. Y el mundo va en contra de eso. El mundo está cada vez más diciéndote: no te limites, no te cohibas, no te reprimas, libérate, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, porque es típico, ¿no? Es típico que el mundo diga eso. El problema es que el mundo de los hermanos, el mundo creyente, empiece a ceder o a correr bajo esos parámetros. ¿Ya? El orden es importante, es fundamental, es un signo de la presencia divina. Por eso inclusive Dios estableció el diezmo, por ejemplo. El diezmo, aparte de toda la función social que tiene, es una medida, es un orden, es un límite que Dios estableció para que tú organices tu economía. Porque si tú tienes pendiente que cuando recibes un ingreso tienes que apartar
enseguida lo que es de Dios, y lo que te va a quedar es con lo que vas a resolver. Entonces tú dices, tengo que hacer que todas mis necesidades quepan aquí, y lo que no cabe, entonces tengo que hacer un orden de prioridades, y en las prioridades esto puede esperar, así que lo saco y todo va encajando razonablemente dentro de los límites que Dios está estableciendo. Así que eso te ayuda a ordenar, a ser ordenado, a ser programativo, ¿ok? Porque todo tiene un orden y un límite dentro de las palabras de Dios. Si no quieres límites, si no quieres sujetarte a un orden que Dios ha establecido, entonces vas a vivir estrellándote, como dice el proverbio, ¿no? El camino de los impíos es como la oscuridad, no sabe con qué tropiezan. No sabe, porque como no tienes límites, ¿verdad? No vislumbras los alcances de las cosas, te vas a estar estrellando cada rato. Entonces, efectivamente, cuando la Escritura dice que nosotros somos vistos o trabajados por Mashiach como una mujer, como una esposa virgen, sin mancha y sin contaminación, es porque eso deriva precisamente del hecho de que con base en la Torah aprobamos lo mejor. Su palabra es lámpara a nuestros pies, luz a nuestra senda, y por lo tanto es muy, extremadamente poco probable que vayamos a tropezar. ¿Ok? Pero muy, el margen de error para que nosotros nos equivoquemos haciendo lo que dice la Torah es muy mínimo. Y que además de todo, si lo que está escrito no te bastó, te manda que en la dinámica de la vida consultes consejeros. Dice, bueno, si no entiendes, si no te es suficiente lo que dice, por 2 o 3 testigos conste todo asunto. Y si 2 o 3 testigos te dicen, oye, que no es así, pues no es así. Punto. Entonces ahora el mundo, claro, porque es que el mundo tiene otra proyección, entonces el mundo te dice, sé terco, sé no sé qué. La Escritura nunca te da margen para la terquedad. O sea, la Escritura no le da lugar a que si tú te metiste en una idea en la cabeza, esa tiene que ser. Oye, eso no existe aquí. ¿Ok? Porque está escrito que de parte de Hashem provienen los pasos del hombre. Amén. Entonces, si en verdad, como dijo el apóstol Pablo, si alguna otra cosa sentís, Mashiach la va a mostrar. Pero si tú te empecinas a que tienes que ser ahí, de esa forma como te lo imaginas, oye, te vas a estar estrellando a cada rato y vas a terminar todo mellado al final del camino. Y al final, como dijo el rey Salomón, no hay provecho, y esto es una verdad de un premio Nobel de Economía, fíjense ustedes, pero está en la Torah. Lo dijo el gran rey Salomón. No hay provecho para el hombre en todo el trabajo en el que se afana debajo del sol. Si tú te pones a comparar todos los esfuerzos físicos, mentales, etcétera, que hiciste para obtener lo que finalmente dices haber obtenido, en comparación con todo el sacrificio de lo que hiciste de descanso, de una tranquilidad, de un estado de ánimo quieto, apacible, etcétera, quedas empatado. O sea, no hay provecho. Provecho, entiéndase, ganancia, beneficio, utilidad. Y el rey Salomón, que dijo él en el libro, yo me di el placer de la vida, nadie disfrutó como yo la vida, porque yo fui rey de Israel y tuve a toda la nación a mi cargo, tuve toda la riqueza, acceso a todos los placeres como nadie, y al final mi experiencia de vida te dice que eso no es así. Así es. Oye, no es así, los excesos no es la vía, no es la vía, los límites no es la, sin límites no es la vía. Dígame, hermano. Come palmamos cuando dice la tierra estaba desordenada y vacía y la paz del Espíritu se movía sobre ella. O sea, eso que estás diciendo es una reproducción de que Dios le metió orden. Claro, efectivamente. Las cosas estaban, como le explicamos aquí, Tohu, que es desprendido, ¿te acuerdan? Lo vimos en una Haftarah, que habíamos dicho que lo que es Tohu es que Efes, ¿te acuerdan? Lo que está desprendido de Hashem es nada. Y lo que es Bohu no tiene forma ni sentido. ¿Ok? Entonces es solo por la palabra de Dios que las cosas empiezan a tener un futuro. Porque, como decía alguno esta mañana, que hablaba, no solamente es cuestión de orden en este mundo y una estabilidad y una limitación que te obliga a, digamos, a llevar las cosas en un orden específico, sino que además en ese camino al final te vas a encontrar con una promesa de vida eterna.
que el mundo en su desorden y en su afán no va a ofrecer jamás. No lo va a ofrecer. El mundo te dice, sí, aquí tienes todo el espacio moral, ético, físico, económico, para que hagas lo que te dé la gana. Pero después de eso, cuando te mueras, no hay nada. ¿Ya? Entonces sí, vas a vivir al extremo, vas a darte todos los placeres, como el rey Salomón, ¿verdad? Y solamente Dios sabrá si te va a conceder en su benignidad el arrepentimiento. El problema es que la gente cree que va a vivir hasta viejo, ¿ya? Y resulta que, como decía un rabino del Talmud, arrepiéntete un día antes de morir. Pero nadie tiene los años comprados. Nadie sabe cuándo va a morir. O sea, nadie sabe cuándo puede arrepentirse en esa teoría. Claro, no vas a saber. ¿Por qué? Hombre, porque resulta que no sabes cuándo te vas a morir. Sencillamente. De manera que, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que como Dios te está diciendo que por aquí es, ve por ahí. ¿Te acuerdas cuando hablamos de la parashá que iban Caleb y Josué? Que ellos iban pisando donde Dios les decía, ¿verdad? Muévete aquí, muévete ahí, muévete ahí, muévete ahí. ¿Cuál es el problema? Entonces ahora a veces tratan de sacar un argumento, no, es que entonces yo me voy a sentir como un robot o algo así. Pero es que si Dios te deja solo, te vas para el abismo. Prefieres ser ese robot, o sea, tener esa libertad para que te suicides. ¿Me entiendes? Es como ilógico, ¿no? ¿Ya? Si Dios te deja que te vayas por el camino amplio, seguro vas a terminar en el despeñadero. ¿Y después qué? O sea, ya, eso es suicida. Eso lo que está demostrando en conclusión para esta primera parte es que el desorden es propio de Satanás. ¿Me explico? Porque si tú llevas una vida desordenada, sin límites, el objetivo, el final, ¿cuál es? Como dice el proverbio, hay caminos que al hombre le parecen rectos y su final es camino de muerte. Muerte. Entonces, todo lo que conduzca a la muerte es de procedencia de Satanás. Porque él es homicida desde el principio. Así que todos los caminos de la vida, todas las rutas de la vida, las ocurrencias tuyas que te vienen a la carne, etc., si eso lo evalúas con la Escritura y es antibíblico, entonces ten la certeza que no va a terminar bien. No va a terminar bien. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Hombre, no te salgas de los límites de Israel. La mujer apropiada, estoy hablando aquí como la iglesia apropiada, está dentro de los límites. ¿Ok? Si soy claro con la metáfora, la mujer apropiada, es decir, la iglesia apropiada, el pueblo apropiado, no se halla fuera de los límites, se halla dentro de los límites. Así que esto nos dice a nosotros que si vamos a hacer, como dice el proverbio, ¿no? Ojo, mentira resulta la belleza y vana o corruptible el encanto. Es la mujer que es temerosa de Hashem la que al final va a ser alabada. Entonces, si aquí dice que la muchacha era muy hermosa, ¿ok? Viéndolo en su sentido espiritual, ¿verdad? Esa hermosura, ¿en qué va a radicar? Que es temerosa de Hashem. ¿Por qué? Porque toda belleza física y todo lo demás que quiera va a desaparecer con los años. Precisamente porque esta vida que tenemos biológica tiene una tendencia irreparable al envejecimiento y a todo lo demás. Así que eso tiene su fecha de caducidad, pero es el temor de Dios lo que permanece para siempre. ¿Cierto? Bien, entonces vamos a seguir analizando este contenido con ambos lentes, tanto el literal como el espiritual enseguida. Entonces vemos que este hijo de David, su padre dice que no lo entristeció. ¿Por qué lo entristeció? ¿Cuándo una persona se va a poner triste? ¿Será que aquí la Torah está diciendo tienes que entristecer a tu hijo? ¿Ya? Porque dice, no, la falla está en que él no lo entristeció. Pero ¿será que entonces hay que entristecer a los hijos? ¿O por qué se produce la tristeza? La tristeza se produce bíblicamente cuando la gente se sale de los límites. ¿Ya? No dentro de los límites. ¿Ok?
Entonces, aquí cómo entendemos que dice que su padre no lo entristeció. Claro, el que se iba a entristecer era él como hijo cuando su padre lo quisiese poner dentro de los límites. Pero no es que su padre de su corazón lo entristeciese a él. No, te voy a quitar esto, aunque sé que es lo que más te gusta, te lo voy a quitar. No se trata de eso. Se trata de ponerle el límite, que es diferente. ¿Ya? Por ejemplo, en Génesis estaba el Gan Eden con los límites que Dios le estableció y dijo, este jardín y de todos los árboles de este jardín vas a poder comer, inclusive el del árbol de la vida. Pero enseguida se fueron al árbol del otro conocimiento, se salieron del Gan Eden. Entonces, ¿qué fue lo que Dios le dijo a la mujer? ¿Con qué? Con dolor. Ahí no sale dolor, ahí sale con angustia o tristeza parirás hijos. ¿Sí ves? Tristeza, porque se salió de los límites. La tristeza va a producirse fuera de los límites, no adentro. Piensen ustedes que hay una parte en el Evangelio cuando dice, hombre, si somos entristecidos por un tiempo, si tenemos alguna congoja, una aflicción, porque nos vemos limitados, al mismo tiempo el Ruach HaKodesh te tiene que decir, oye, es que tienes una mejor parte que lo de afuera. No mires para afuera y no te entristezcas con la vanagloria del mundo, con lo que hay afuera, porque lo que tienes aquí por delante no se compara con la leve tribulación momentánea. ¿Se acuerdan que hablamos de eso en la haftará anterior? La leve tribulación momentánea no se compara con el excelente peso de gloria. ¿Dónde vas a tener esa leve tribulación, o esa leve tristeza, o esa leve congoja? Cuando te metes en el límite, ¿cierto? Yehoshua lo dijo, ustedes deben sentirse felices, lo decía yo a usted, cuando los ultrajen, cuando los ofendan, los incrédulos, por causa de mí, porque así persiguieron y ultrajaron a los profetas que fueron antes de ustedes. Así que sí, vamos a sentir un poco a veces el rechazo de la sociedad, vamos a sentir un poco de la tristeza que produce el mundo, pero ojo, que la tristeza que es según Dios, ¿para qué es? Arrepentimiento. Búsquenlo. La tristeza que es según Dios, así sale. La otra es para la muerte. Claro. Vamos a buscar ese texto, por favor. La tristeza que es según Dios. Vamos aquí a saludar a los hermanos que están. Dice Mario, Juan Carlos, Lorraine, Abigail. Bien. Saludos a todos, shalom, y a todos los que nos hayan visto antes, que no veo más saludos. Bien, ya tenemos el texto. La tristeza que es según Dios. A ver. ¿Quién lo tiene? ¿Ah? Lo importante aquí dice que su padre no lo entristeció desde sus días. Pero hay un texto que dice que la tristeza que es según Dios. Jeremías 45:3. Léelo, a ver. Jeremías 45. Mira, yo creo que no es ese, pero léelo. No, ese no es, está en el Evangelio. Sí, es en el Evangelio. Tú dijiste, ay de mí ahora, porque me ha añadido el Señor tristeza. No, ese no es. De todas maneras, yo voy a buscar uno que está en los Salmos, pero El tema del Evangelio que es. el del Evangelio, hay uno que dice que la tristeza que es según Dios es para salvación. En Corintios, creo. Segunda de Corintios 7:10. Ese, mira a ver. Ese, míralo a ver. Voy a buscar acá el Salmo de todas maneras. Segunda de Corintios 7. Léalo, hermano. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Esa. Esa es. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Eso. Ya lo había dicho. Excelente. Ese es. Ojo. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para Salvación. salvación. ¿Cierto? Y la tristeza que es según el mundo produce ¿qué? Muerte. Entonces aquí está diciendo que su padre nunca lo entristeció. ¿Cuál de las dos entristecimientos le causó el rey? Debería haberle causado el rey David a su hijo. ¿La que es según Dios o la que es según el mundo? La que es según Dios, ¿cierto? Dice que su padre no lo entristeció.
porque dice que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, para vida eterna. Entonces la tristeza que es del mundo, ¿cuál es la tristeza del mundo? La tristeza del mundo es el remordimiento de conciencia cuando hiciste algo y no era lo que esperabas. Listo, ay, te sientes triste, ¿cierto? Pero eso no produce nada, simplemente hasta te terminas desmoralizando y suicidando, ¿cierto? Porque te pones melancólico, te pones depresivo, porque no te salió lo que querías y te echas ahí como a morir y no sé qué. Pero la que es según Dios te va a privar, te va a dar una pataleta ahí, te va a dar un dolor, es que yo quería, pero luego produce ¿qué? Arrepentimiento. En otro lado dice que la reprensión de Dios produce fruto apacible de justicia en los que en ella han sido ejercitados. Amén. Así que necesitamos suplicarle a Dios que si nos tiene por hijos, pues que no nos deje irnos a nuestras anchas. Como decía el rey David, mira, conoce y escudriña mi corazón, mira si hay un camino de qué. ¿Sabe qué dice ahí? Hay una palabra que se deriva de esto, Salmo 139. Vamos a leerlo. Salmo 139, el último verso. Miren lo que dice ahí. En el verso 23. Salmo 139, verso 23 y 24. Derech Otsev, dice en hebreo. Derech Otsev. Y ahí lo han traducido como perversidad, no sé por qué. Y no dice perversidad. ¿Qué palabra es perversidad? En hebreo la perversidad es roa o resha. ¿Ok? Perversidad en hebreo se dice roa o resha. Roa o resha. ¿Ok? Resha. Pero aquí sale otsev. Y otsev viene de la misma raíz de atzav o itzabón, que es tristeza. ¿Qué dice el Salmo 139, 23 y 24? Vean. Examíname, oh Señor, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Camino de tristeza. Pónganle. Ve si hay en mí camino, tendencia a la tristeza que es según el mundo. ¿Y qué? Y guíame en el camino eterno. Y guíame por el camino de la eternidad. ¿Se dan cuenta? Porque la tristeza que es según el mundo produce muerte y es opuesta a la vida eterna. Podemos decir que en la mayoría de los casos, pregunto, cuando se habla de tristeza, es la congoja del alma, la congoja del ser que no da vida eterna. Claro, es que, tienes que evaluarte, ¿no? Por eso estoy hablando de la tristeza que es según Dios y la que es según el mundo. No, yo me refería a que muchos textos hablan siempre de tristeza, tristeza. ¿Por qué estás triste? Es la pregunta. Es correcto. ¿Por qué estás triste? ¿Por obedecer un mandamiento que te ha hecho de pronto privarte de disfrutar algo? ¿O es porque más bien quisiste hacer un movimiento en tu carne y te salió mal? ¿O no obedeciste el consejo que te dieron? Dijeron, oye, no te metas por ahí. No, yo sé lo que hago. Entonces, ¿por qué estás triste? Por una tristeza que es según el mundo. ¿Ok? Porque si en Dios te manda consejeros y te dicen, mira que por aquí es, y tú te metes por allí y sufres de pronto una aflicción, o te cuesta un poquito a veces renunciar a las cosas, pero lo haces, esa tristeza va a ser según Dios, pero es para arrepentimiento. Porque estás entrando en ¿qué? En consecuencia de lo que estamos hablando, estás entrando en un orden, estás entrando en límites. Y obviamente que vas a sentir un poco la estrechez, ¿no? La incomodidad. Y eso es lo que se va a llamar tristeza. Ay, que yo quería estar allá en el concierto, pero hoy es Shabbat. Shabbat, ¿cierto? Ay, que yo quería estar parte, pero hoy es la fiesta de Sukkot. Ni modo. Si se te va tristeza, ¿no? Pero es la que es según Dios y produce ¿qué? Arrepentimiento. Porque te va a hacer regresar de tus malos caminos, es decir, te va a poner límites a tus actuaciones. Que eso es lo que el corazón rebelde humano no quiere. Por eso es que no gusta la Torá. Por eso es que a la gente no le gusta de los mandamientos. Porque sabe que es poner en cintura, ¿verdad? Ay, que el cerdo, el chicharrón es tan sabroso, que los camarones.
No se puede. ¿Cómo le vamos a hacer, no? Eso no tiene nada de malo. Y, ay, ¿por qué? ¿Qué culpa tiene? Bien, está claro, ¿no? Entonces dice, ¿por qué hiciste así, verdad? Nunca le preguntó eso. Y ese ¿por qué hiciste así? Tiene que estar acompañado precisamente de la instrucción divina. Por eso es que en la escritura dice, padres, no desalentéis a vuestros hijos. ¿En qué sentido? Tú tienes que inclusive, pues como padre, y Dios como padre nuestro, bueno, no es punto de comparación porque Él es perfecto, pero digamos que los padres tienen un grado de imperfección evidentemente, y lo que hay que hacer es que cuando se vaya a amonestar, tiene que ser con la palabra, para que sea tristeza de Dios y no de hombre. ¿Me explico? Entonces, para que sea tristeza de Dios, causada por la palabra de Dios y no por la palabra de hombre. ¿Sí ves? Entonces tú tienes que decirle, mira, lo que pasa es que aquí la Torah dice que tú tienes que hacer esto, honrar al padre y madre, que no hacer esto, que lo otro, Y entonces, en consecuencia, como tú no has entendido esto y es mi deber educarte, te voy a establecer que hoy no vas a salir. ¿Va? Entonces, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? No va a salir, eso no vamos a discutirlo. ¿Me explico? No va. Haz lo que quieras, no va a ir. ¿Cierto? Esos son límites que se establecen, ojo, en razón o en virtud de un mandamiento. No porque a mí caprichosamente, papi, voy a salir. No, porque no me da ganas. ¿Me explico? Okay. Hay que explicar por qué. Lo que pasa es que me parece que el lugar donde vas no es de la presencia del Señor, no es conveniente que vayas, y por eso no vas a ir. Así es. Y punto. ¿Por qué? Mire, esta mañana hablaba de algo y no sé por qué también estoy hablando de eso ahora acá. No lo tenía pensado así, pero estoy dejando que el Señor hable. El mundo moderno está socavando la confianza y la autoridad de los padres. ¿Ok? ¿Por qué? Porque antes, por ejemplo, como yo decía, tu padre te decía, por ahí no es, ¿por qué no? Porque es malo. Ah, bueno, ya. Pero ahora entonces tu papá te dice algo, te vas a Google. No es malo como tú dices, mira que Google dice aquí otra cosa. Y por lo tanto tú no tienes razón y por lo tanto yo puedo hacer lo que yo creo. ¿Explico? Entonces yo le decía a estas personas, mira, Google no te va a responder todas las cosas de la vida. Ya hay cuestiones puntuales de la vida, la dinámica de la vida, que van a requerir de la experiencia de los padres o de los que te rodean. Y eso no vas a ir a Google, ¿con quién me voy a casar? ¿Cierto? ¿Tienen razón mis padres en prohibirme esta pareja? ¿Sí o no? Google no te va a decir eso. ¿Cierto? Entonces, quieras o no quieras, tienes que depender de la confianza y de la autoridad de experiencia de los que han estado antes de ti, ¿verdad? Porque no vas a poder resolverlo todo tú solo. Y la Escritura, por algo lo dijo 2 o 3 testigos para todo asunto. Entonces, ¿qué pasa? Repito, ¿por qué hiciste así? Esa pregunta, ¿por qué hiciste así? Debe estar basada en observar que tu hijo está transgrediendo un principio bíblico. ¿Ya? Si no lo está transgrediendo, entonces viene la otra contraparte, que es lo que veía yo en un video hace poco de cómo la educación a veces lo que hace es limitar la creatividad de las personas. Entonces llega la niña, haz una flor, la niña va a dibujar la flor ya toda emocionada, dice, no, la tienen que hacer es así. Entonces el profesor hace el modelo y la niña ya no se ve cohibida de hacer su propia flor de su imaginación, porque es que tiene que ser como la que el profesor dijo. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado de que tampoco todas las cosas tienen que ser de manera única como nosotros la imaginamos, pero hay que escuchar la experiencia y hay que guardarse de que lo que yo voy a hacer no esté fuera de los límites de la Escritura. Si se va a salir, mira, puedes tener toda la ambición del mundo que por ahí no es. No, que ya yo hablé, que tal, que con los chinos, no va ahí, por ahí no es. ¿Ok? Porque hay una experiencia de vida que te está diciendo, así no se hace. Yo le he dicho siempre a la gente, mira,
Es como ahora que le estoy enseñando al hermano guitarra, por ejemplo. Mira, este método es como tradicionalmente se enseña guitarra, supongamos. Si tú crees que se puede aprender guitarra de otra forma, pruébamelo. Dime que no es necesario hacerlo así, pruébalo. Y si te da igual, con menor esfuerzo, hasta yo cambio el método y lo aprendo a hacer como tú me lo demuestres. Pero resulta que lo más probable es que la experiencia no se vaya a improvisar. ¿Ya? No se va a improvisar. Hay cosas que ya han llegado por milenios. En este caso, por ejemplo, el pueblo judío tiene 3200 años celebrando matrimonios, como nadie en el mundo, como ninguna cultura en el mundo. La experiencia que ha acumulado en la formación de pareja, en cómo se lleva, cómo se trata las cosas, eso no se lo va a enseñar nadie, porque nadie tiene el récord de continuidad como pueblo y como cultura de cómo es que se hace un matrimonio. Ya. Entonces, no, es que no me parece. Es que vas a pelear con 3200 años de experiencia, eso es un poco irracional, ¿no? Un poco como atrevido, ¿no? ¿Cierto? Sí, está bien de que la innovación es buena, es válida, tiene lo suyo, pero hay cosas donde la innovación, oye, no. Aprende un poco primero, ¿ya? Hay que aprender. Por eso inclusive nuestro Señor dijo, el discípulo no es mayor que su maestro. ¿Ok? Fíjate tú, porque muchas veces dicen, no, que es que ya yo superé a mi maestro. No, nada. ¿Verdad? No va a suceder. ¿Por qué? Por una sencilla razón muy lógica. Para que tú superes a tu maestro, tienes que hacer un discípulo igual de exitoso que tú. Ya. Así que entre más alto pongas el umbral, más alto es tu propio desafío. ¿Me explico? Y si lo logras, apenas estarías igualando a tu maestro, nunca superando. El maestro es muy sabio. Así que tú no puedes pretender ahora, no es que ya yo logré más que mi maestro, no. Te debes a tu maestro, porque eres lo que eres en virtud de lo que te enseñaron, de lo que te abrieron el panorama, por lo menos todas las cosas, de las cuestiones que te permitieron desarrollar, etcétera, etcétera. Y solo cuando tú logres un discípulo que sea como tú, ahí podrás decir, igualé a mi maestro, pero nunca superarlo. Sigamos. Entonces le dice, y también, en este caso Adoniyahu era bueno de Toar. Fíjate tú, Toar significa a que es la descripción física. Habíamos hablado que la belleza de la muchacha radicaba en su temor de Dios y todo lo demás, ¿verdad? Aquí está hablando de que Adoniyahu era un Toar, era el típico muchacho de hoy, musculoso, buena pinta, ceja sacada y todo. ¿Cierto? Tenía buen Toar, buenos pectorales, buena cuestión, buena estatura, ¿cierto? Entonces él asoció, esta muchacha se ve linda y yo soy lindo. ¿Ya? Es su lógica, ¿cierto? Entonces dice, y a él lo parió después de Absalón. Fueron sus palabras con Joab, ¿verdad? Que era un señor bastante siniestro, y con Ebiatar el sacerdote, y ayudaron después, o sirvieron después de Adoniyahu. Y Tzadok el sacerdote, y Benayahu, hijo de Jehoiada, y Natán el profeta, y Shimi, y rey, y los demás valientes que eran de David, no estuvieron con Adoniyahu. Fíjate tú, no estuvieron con Adoniyahu. Este muchacho se sintió como más alto, más fuerte, y arrasó con un segmento, se ganó, ¿no? Una compañía allí. Oye, si este promete, este muchacho promete. Pero basado en qué? En Toar. El Toar, repito, sus cualidades físicas, en su proyección física, en su carisma, en sus cuestiones allí de gente, etcétera, pero no tenía temor de Dios, como Shaul también, exactamente. Entonces sí, eso atrae, eso genera una acogida, etcétera, pero dice que los demás no estuvieron con él. Entonces dice el 9, y sacrificó a Adoniyahu un rebaño de carneros y de vacas y de toros,
de cuerno grande, con, dice, Eben Hazoheletz, la piedra, ¿verdad?, que estaba allí cerca de Ein Rogel, y llamó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los hombres de Yehudá, siervos del rey, y a Natán el profeta, y a Benayahu, y los valientes de que estaban con Salomón su hermano, no los llamó. A ellos no los llamó, simplemente llamó a los demás. Está causando aquí una rebelión, una sedición, o se está autoproclamando, porque él dice, bueno, ya mi padre está viejo, aquí el único candidato soy yo. Es el típico engreído, ¿cierto? El que proyecta y planifica las cosas y las hace como se las imagina, pero no consultó nunca aquí, oye, ¿será que es la voluntad de Dios que yo sea el sucesor de mi padre? Aquí se pasó de lógico, ¿cierto? Se pasó como de, oye, esto es fácil, él se muere, sigo yo. Pero resulta que no está entendiendo que el reinado de David tiene una característica que trasciende a lo terrenal. Es un reinado espiritual. Es un reinado que no es un reinado como el de cualquier nación, que te quita rey muerto, rey puesto. Aquí se trata de una sucesión de promesas y de una sucesión espiritual. No de que cualquiera, no, me van a sentar en el trono aquí porque yo soy el más. No. Por eso habíamos dicho que Dios establece límites. Y si Dios dice, este Dios es muy rápido, yo reinaré. ¿Cierto? Sí, yo reinaré. Eso cualquiera lo puede decir. Hay que ver si Dios te lo permite. Por eso en la carta de Jacob dice, hay de los que dicen mañana iremos y haremos y proyectan y traman y todas las cosas. No, antes deberías decir, si Dios quiere, mañana tal cosa. Si está delante de la voluntad de Dios, voy a hacer esto. Pero cuando tú hablas con propiedad, no es que yo voy a lograr y yo voy a hacer y yo voy a no sé qué. Es como hablamos ayer en Apocalipsis, ¿se acuerdan? No tengo necesidad de que Dios me diga o me ayude o me confirme ni nada. ¿Ok? Ni de consultar testigos, ni de consejeros, ni nada. Yo hago todo esto. Entonces lo más probable es que como te has salido del orden divino, lo más probable es que te estrelles. ¿Ok? Porque te has encerrado y los caminos que a ti te parecen rectos son caminos de muerte. ¿Sí ves? La importancia entonces de ser un cuerpo, de tenernos, como decía el apóstol Pablo, sujetados los unos a los otros en amor. Si un hermano me dice, hermano, vea esta cuestión, oye, yo tengo que como coheredero escucharlo. Dice el hermano, a ver, ¿y usted por qué me está diciendo? No, por esto y por esto. Oiga, tienes razón, no lo había visto así. Interesante, ¿verdad? O decirle de pronto, a ver, hermano, de pronto tú estabas entendiendo mal la cosa, no es por allí que yo he visto esto, lo otro, así. Pero entonces, no, es que yo sé lo que hago y no necesito consejo de nadie. Ahí está el problema. La experiencia va a estar regulándonos. Y en este caso no es cualquier experiencia de vida, estamos entre nosotros los creyentes, que es otra cosa. Oye, si humanamente hablando en el mundo se valora la experiencia, hace poco leía que no sé si era en Suiza o en uno de estos países de alta avance, se valora muchísimo la experiencia. Y contrario a lo que hacen aquí, que después de los 40 ya no quieren contratar, allá contratan a gente experimentada que enseñe a los demás a hacer las cosas. Porque entonces, repito, ahora todo se maneja en términos de solo conocimiento. Entonces, si tú sabes usar ahora un computador, una cosa de última generación, ya crees que el otro no sabe nada. ¿Ya? Que el otro sabe muchísimas cosas que tú todavía por la corta vida que tienes no vas a saber. ¿Ya? Si te están diciendo, oye, la cosa es así, es por aquí. ¿Me explico? La cosa es de esta manera, es de este lado, es por acá, y así va a ser. ¿Cierto? Lo más seguro es que vaya a ser así. Bien, vamos a continuar entonces, que ya íbamos a ir avanzando. Entonces, tenemos aquí una situación que está amenazando con implantar el desorden. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el reino se ha muerto todavía y este señor ya está proyectándose cosas. Y no ha consultado y no ha dicho, oye, voy a esperar la voluntad de Dios, voy a esperar qué dice Dios, qué dice, claro, el consejo, todo,
no hay afán, ¿ok? Pero el afán es un signo del desorden, ¿ok? El afán es un signo del desorden, y el desorden es signo de que no hay un límite, y no hay límite quiere decir que no has consultado con Dios las cosas. Fíjate tú que el Evangelio lo dice, ¿no? Por nada estéis afanosos. El afán El afán es falta de orden. El afán es la ausencia de reposo. Claro, por eso digo, pero eso deriva de que como tienes una lluvia de ideas en la cabeza, no sabes por dónde empezar, porque no las has ordenado. Tú tienes que establecer unos pasos, unos protocolos tendientes a lograr ese objetivo. Pero si vas a querer que el resultado se vea así, como por arte de magia, una explosión, entonces no vamos a tener allí, digamos, el resultado que esperamos. ¿Me explico? No va a ocurrir, muy difícilmente va a ocurrir. Es porque ese orden, ¿ya? Permítame un segundo, ya pasó. Iba a desconectarlo para que pasara. ¿Qué pasa? Shalom. Estamos viendo entonces, ¿verdad? Que si hay afán es porque no hay un orden y te desesperas y sabes que de pronto la idea sí contiene esas cosas que tú quieres, pero como no te tomas el tiempo de planearlo, entonces te desesperas y te afanas. Es como de repente, ¿cómo pudiera decirlo? Otro ejemplo. Alguien está tratando de hacer una caligrafía, pero la caligrafía necesita o requiere una precisión. Y tienes que tener la paciencia, seguir los pasos que te está diciendo el manual. Tienes que hacer así, luego así, luego así. Pero si tú quieres tener la letra ya, termina haciendo un rayón. Esto no es lo mío. Y resulta que de pronto sí era, pero como te desesperas porque no hay un orden, entonces termina estropeando la cuestión, ¿ok? Y vas a tener una tristeza que es según el mundo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estás siguiendo tus propios caminos. Entonces dice, por nada estés afanoso, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, y Dios va a terminar en su bondad, y porque Él sabe de qué tenemos necesidad, Él la va a conceder. Si no, tú tienes que estar dinámico y abierto a donde Dios te vaya a llevar, a donde Dios te vaya a poner, ¿ya? Uno nunca sabe cómo Dios va a disponer las cosas, cómo las va a ordenar. Por eso el rey David decía, muéstrame tus caminos, oh Dios. Es impresionante ver la senda del Señor. Fíjense el caso con José. José tuvo sus sueños y 17 años después, o 13 años después, perdón, es que Dios organiza que todo el mundo se congregue en un solo país y que inclusive sus hermanos vayan sin saberlo y terminan postrándose ante Él como lo había visto. Imagínate tú esa arquitectura, ¿no? Dijo, yo le tengo que cumplir ese sueño a José y el objetivo final es que sus hermanos terminen allí como Él vio, postrándose ante Él, no en adoración, no en rendimiento de nada, sino como un testimonio de mi obra, ¿verdad? Porque José era un tipo del Mesías, era un modelo del Mesías. Y yo voy a mostrar que ante el Mesías toda rodilla y toda lengua se va a confesar. Amén. Y se va a doblar y todo lo demás. Así que voy a hacer una ilustración aquí, una pequeña acuarela, una sombra. Mandó hambre, hizo que toda la gente viniera y se terminaron postrando delante de José. ¿Cuándo José se iba a imaginar que eso iba a ser así? Nunca. Y fue mucho más de lo que él se hubiera imaginado. Él de pronto se hubiera imaginado solo a sus hermanos allí, pero eran no solamente sus hermanos, eran todas las naciones de la tierra. Y quién sabe si el pueblo José dijo que ese es su sueño final, no se Es correcto, porque pasaron 13 años. ¿Quién se acuerda de un sueño 13 años después? Ya, no se acuerda ese ni al día siguiente uno de lo que sueña. Ahora 13 años después, tener pendiente ese sueño que Dios te mostró. Entonces, lo que es no estar afanoso. José nunca se puso, es que Dios me mostró y yo no sé cómo voy a hacer una trama aquí para derrocar al faraón o algo. Nunca. ¿Qué tal que José en esa, no? Para establecer una estrategia para derrocar al faraón, ¿ya? Y poderse montar como rey ahí, nada, por ahí no era. Puede que de pronto hubiera resultado, pero no iba a ser el mismo efecto, ¿verdad? Que iba a lograrlo a la manera de Dios.
Eso es todo, ¿no? Bien, entonces seguimos aquí en Primero de Reyes, capítulo 1, versículo, entonces, en el 11. Mira lo que dice aquí. Y le dijo el profeta Natán a Bathsheba, madre de Shlomo. Fíjate tú, ¿quién era Shlomo aquí? Salomón. El último que había nacido. ¿Cierto? Porque ya David tenía 10 hijos. El último era Salomón. Y nadie se hubiera imaginado que de los 10 hijos de David, a Dios le iba a placer escoger al último. Fíjate tú. Cualquiera en su lógica diría, bueno, el mayor, que es el más crecido, el más toar, más fortachón y todo lo demás. No, de pronto este que es como el más astuto. No, este es porque es el músico como él. Tú te empiezas a especular tantas cosas, y aquí Salomón era un muchachito apenas. No tenía mayor atractivo, no tenía cualidades atractivas a la vista. No tenía, no dice nada de él. Simplemente dice que nació y ya. Era X ahí. Inclusive lo comparan a Absalón, que también tenía Sí, un que buen tenía, aspecto. claro, que tenía melena y cabellera y tal. Entonces todo el mundo igualito que David se repitió la idea. ¿Se acuerdan? David era el séptimo de los hermanos y todo el mundo pensando en el más fuerte, en el más alto. Resulta que cogieron fue al último, a David, al que estaba cuidando las ovejas. Aquí, 10 hermanos, igual Salomón, el último. Nadie se imaginó eso nunca. Entonces aquí viene en respuesta a lo que causa el desespero, el desorden, la falta de todos. Dios manda su respuesta automáticamente. ¿Y cuál es el efecto de eso? Queda avergonzado todo aquel que no se cimentó en la roca que son sus promesas. Queda avergonzado. Y no es que Dios lo quiera avergonzar, es que la vergüenza es un efecto natural de cuando algo se hace fuera de la roca. Como puso el ejemplo el Mesías de la casa, ¿no? Oye, si lo lógico de la construcción te dice que tienes que edificar sobre una roca, ¿tú qué haces edificando en una arena? Eso es ilógico. Pero como tú quieres hacerlo a tu manera y no basarte en la roca, que es la palabra de Dios, lo que va a pasar por efecto natural es que va a venir el desorden del mundo y te vas a ir con él. Y tu casa no va a permanecer en pie. Entonces se va a ir todo tu esfuerzo, toda tu afán, el trasnocho, todas las cosas se van a ir en nada. ¿Por qué? Porque no edificaste teniendo en cuenta el orden. Y mira, es lo que ha pasado aquí. Hace poco hubo una tragedia, ¿se acuerdan? Allá en Corinto. Pero tú te pones a ver, dice, mira, eso es por abusar de lo que la naturaleza misma te pone como límite. Entonces ahora andan extendiendo el plan de ordenamiento territorial, o la gente no le da la gana obedecerlo y comete una invasión ahí cerquita al río. No vislumbra, no se dan cuenta que la misma naturaleza establece un límite. Y viene la avalancha y se los lleva, hay muertos, hay de todo. Todo el esfuerzo, a mí me dio dolor. Gente que ya eran ancianos, me dio dolor sinceramente ver que todo su esfuerzo económico, que su vida que había hecho, se fue allí, de repente. O sea, se quedaron sin nada literalmente. Sin casa, sin una silla donde sentarse, sin un colchón donde dormir. Todo se fue, todo se fue, de repente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en el fondo hay rebelión, en el fondo no hay consejo, en el fondo no estás dentro del orden de Dios. Y Dios te va a mostrar, mira, yo estoy seguro que aquí entre hermanos, entre el pueblo, si alguien va a tomar una decisión, estoy seguro que si vemos que es una mala decisión, todos le vamos a rodear y vamos a decir, oye, por ahí no es. Todos le vamos a rodear y vamos a decir, oiga, por ahí no es. O espérese por lo menos, o algo así. Pero no vamos a ver que el hermano va a meterse, por ejemplo, en una pirámide y nosotros vamos a aplaudirle, bravo, hermano, está en una pirámide. No, porque de eso es uno de los beneficios de ser parte del pueblo, ¿no? Entre nosotros nos vamos a sujetar, nos vamos a cuidar los unos a los otros. Dígame, hermano. Hermano, para los que están viendo el vídeo, usted habla de una tragedia. La tragedia se refiere a que hay unas normas en Colombia
establecen cómo deben crecer los barrios Claro, y los municipios, como las localidades. sí, Y a pesar de que la gente no quisiera desobedecerlas por la ausencia de tierra, la gente las desobedece, afecta a la naturaleza y tapona o desvía ríos. Claro. Cuando el río vuelve a su cauce natural, claro. entonces la naturaleza está buscando su propia esencia, Su límite. su límite, o sea, por donde siempre estuvo. Claro. Y entonces, a pesar de que hay advertencias Mm, de entidades que desconocen el tema, la gente transgrede la norma Claro. y después viene el dolor para todo el Entonces, pueblo. ahora bien, una de las mayores razones por las que se produce esa transgresión de una norma que te dice aquí no puedes construir es porque detrás hay un desorden previo, que es que de pronto hiciste una familia de una manera muy apresurada, de una manera inadecuada y ya no tienes dónde vivir, no cabe donde estabas, te tocó buscar dónde vivir y un desorden te lleva al otro desorden y ese desorden a otro más y a otro más y a otro más y todo empieza por no escuchar, por no prestar atención, por no sujetarte a lo que el consejo divino te está diciendo que por ahí no es. Piensa usted. Entonces un desorden causa otro desorden y así sucesivamente. Y terminas en última, repito, en una pérdida total. De alguna manera, hermano, para todos los desvíos son tragedias anunciadas, Previsibles. previsibles. Claro que sí. Entonces, ¿por qué va a terminar en muerte? Eso, porque es una pérdida total de esfuerzos y de todo, solo por no escuchar. No tiene sentido. ¿Sabes? Entonces acá este señor arma toda una parafernalia, caballos, sacrificios, un desfile casi que militar, porque trajo 50 jinetes y toda la cuestión. Dice, mira, este está armando castillos de naipe aquí. Vino en secreto el profeta Natán y llamó a Bathsheba, ¿verdad?, que es la madre de Salomón, y le dijo, ya escuchaste que ya se entronizó a reinar a Adoniyahu, hijo de Hagit, y nuestro señor el rey todavía no lo sabe. Vaya, que hasta irrespetuoso, ¿no? ¿Cierto? Por lo menos tenga la delicadeza de decirle, papá, yo sé que estás anciano y te vas a morir, yo voy a reinar para que sepas. Por lo menos, ¿no? Estoy permiso. Pero este no, este entró como se lo imaginó así, sin avisar, sin consultar, sin decir nada. Claro, porque estuvo encerrado en su mundo y las cosas no se hacen así, ¿verdad? Aquí dice, oye, el rey no sabía ni siquiera. ¿Por qué le tenía que decir? Porque eso es parte, como el apóstol Pablo decía, todo debe hacerse con dos palabras clave. ¿Quién sabe cuáles son? ¿De acuerdo al tema que estamos hablando? A ver. Decentemente y en orden. Todo hágase decentemente y en orden. Todo. Y lo saco de su contexto inmediato, que era hablar en lenguas en la comunidad y todos los dones. Y Pablo dijo, mira, para que no haya desorden, van a hablar 2 o 3 y que uno traduzca. Y por turno, ya, límite, punto. Entonces, en conclusión, todo lo demás que se le pueda equiparar, hágase decentemente y en orden. Entonces, parte de la decencia, en hebreo cuando usamos esta palabra, tiene que ver con el recato, con la prudencia. Y en este caso es prudente, es parte del recato de decirle, oye papá, veo que ¿será que me puedes bendecir para yo entronizarme a reinar? Es que no le pidió ni la bendición. ¿Me explico? Nada, se lanzó como se le imaginó, como un bólido, sin límites, sin presupuestar nada. Entonces, creció como la palmera y cayó como el coco. ¿Me explico? Sí, porque se lanzó, creció, reinó, se entronizó y todo lo demás, y luego viene el profeta Natán con la vara y lo puye y lo hace caer. ¿Cierto? Y aquí pasó lo siguiente, ¿no? Entonces le dice, ¿no has escuchado eso? El rey no sabe. Dice, ahora ve que yo te voy a aconsejar. Fíjate tú la diferencia. Yo te voy a aconsejar, ¿verdad? Un consejo, y tú vas a librar tu ser y el ser de tu hijo Salomón. Ve y entra el rey David y le dirás a él, ¿acaso tú, mi señor el rey, no juraste a tu sierva diciendo que Salomón, tu hijo, reinaría después y él se sentaría sobre mi trono?
¿Y por qué está reinando Adoniyahu? Fíjate tú, en vez de ir a ella con su derecho legal a reclamarle, mira que tú quién te crees, que aquí tengo la palabra del rey, si quieres te llamo, en vez de hacer el escándalo público, fue la autoridad, como decimos aquí, no se habla con los payasos, ¿no? ¿Cierto? Sino con el dueño del circo. Entonces fue y habló. Entonces ella no se puso ese escándalo público ahí con este usurpador y como a pretender arrebatarlo. No, es que este es mío, ¿verdad? No hay afán, no hay afán. Salomón iba a reinar por encima de cualquier cosa. No hay afán. Ese que se dé su cuarto de hora, que disfrute, que haga lo que quiera. Voy a hablar acá con el rey David. ¿Eso se llama qué? Orden. Y el orden te implica o te denota un tiempo de paciencia y de espera, porque tienes que agotar unos pasos o agotar una legalidad o agotar unos protocolos. Por eso repetía ahorita, el afán es símbolo de que no hay orden. ¿Sí ves? Porque, y ese afán es símbolo de impaciencia también. La impaciencia es falta de confianza en Dios. ¿Ves? Entonces la reina, bueno, se está reinando bien, puede reinar lo que quiera. Voy a ir donde el rey David, voy a ir a la legalidad, voy a ir al orden, al debido proceso. Que el rey me aclare si fue que yo oí mal o si es que es así. Y que él se entere y que él tome las decisiones. Si es que el rey va a cambiar de opinión, pues que cambie, pero que todo esté dentro del orden y de la decencia. Y ella fue efectivamente, como dice allí, ¿verdad? Entonces dice, mira la reacción del rey, ¿verdad? Dice en el versículo 14, he aquí que todavía tú estarás hablando allá con el rey, le dice el profeta Natán, y yo entraré después de ti y yo llenaré tus palabras. Entonces, llenaré significa que yo voy a ser testigo que va a corroborar que todas las cosas que tú estás diciendo no estás exagerando ni nada. Yo las voy a llenar, es decir, las voy a respaldar. ¿Cierto? Bien, yo voy a llenar tus palabras, dice ahí. Dice, y vino Bathsheba, obediencia, protocolo, consejo, orden. ¿Okay? Vino ella efectivamente al rey, al cuarto, a la recámara, y el rey era muy anciano. Y Abishag la Shunamita le estaba sirviendo al rey. Y ella se postró Bathsheba y se inclinó al rey y dijo, y le dijo al rey, ¿qué tienes? Y ella le contó todo el pie de la letra, ¿verdad? Y dijo, mi señor, tú le juraste por Hashem tu Dios a tu sierva que Shlomo tu hijo reinaría después de ti y se sentaría sobre tu trono. Y ahora he aquí Adoniyahu reinó, ¿verdad? Y ahora mi señor el rey no sabía. Y ya sacrificó un toro y becerros y carneros en abundancia. Y llamó a todos los hijos del rey, a Abiatar el sacerdote, a Joab, el príncipe o el comandante del ejército, y a Salomón tu siervo no lo llamó. Fíjate tú. O sea que aquí está faltándole inclusive a la decencia. ¿Cierto? ¿Ya? Porque eso es lo que logra el afán y la ansiedad. Por eso repito la cita del Evangelio, por nada estéis afanosos. ¿Cierto? Dice, y ahora mi señor el rey, los ojos de todo Israel están sobre ti, para que tú digas a ellos quién se sentará en el trono de mi señor el rey después. ¿Verdad? Y sucederá que cuando mi señor el rey se acueste con su padre, o sea, se muera, yo seré y mi hijo Salomón como unos pecadores. ¿Verdad? Seremos como unos pecadores. Y aquí todavía ella estaba hablando con el rey y Natán el profeta entró y le contaron al rey diciendo, aquí Natán el profeta. Y él entró delante del rey y se inclinó al rey sobre su nariz a tierra. Imagínense esa fuerza de expresión que dice ahí. Que el profeta Natán se inclinó nariz a tierra. Dice literalmente. O sea que no lo está adorando, pero está mostrando una decencia y un respeto profundo, ¿no? Dice, y le dijo Natán, mi señor el rey, tú dijiste, Adoniyahu reinará después de mí, y él se sentará sobre mi trono.
porque hoy ha descendido y ha sacrificado toros y becerros y carneros en abundancia, y llamó a todos los hijos del rey y a los príncipes o comandantes del ejército y a Abiatar el sacerdote, y aquí están comiendo y bebiendo delante de él. Y dijeron: viva el rey Adoniyahu. Caramba, entonces montaron la película completa. ¿Ya? Y ojo, parecía que todo tenía éxito, parecía que todo estaba saliendo bien en los ojos de ellos, pero no sabían la vergüenza que iban a pasar automáticamente, ¿no? ¿Qué dice a continuación? Dice: y a mí, ¿verdad?, yo, tu siervo, y a Tzadok el sacerdote, y a Benayahu, hijo de Jehoiada, y a Salomón, tu siervo, no lo llamó, ¿verdad? Sino que, ¿verdad?, dice: si de parte de mi señor el rey fue este asunto y no lo dio a conocer a tu siervo, ¿quién se sentará sobre el trono de mi señor el rey después de él? ¿Verdad? ¿Acaso eso es así? Y respondió el rey David y dijo: llámenme a Bathsheba. Y ella entró delante del rey y se paró delante del rey. Y juró el rey y le dijo: vive Hashem, el cual redimió mi existencia de toda angustia, que tal como te juré a ti por Hashem, Dios de Israel, diciendo que Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará sobre mi trono, ¿verdad?, en lugar de mí, que así haré hoy, en este día. Así lo haré hoy. Llegó entonces con todo el poder del rey, porque era el rey vivo que estaba ahí. El otro era un payaso, ¿cierto? Y bueno, ¿y este qué se está creyendo? Ya, hágame el favor y me respeta, diría el rey, me imagino, ¿no? Se postró Bathsheba, nariz a tierra otra vez, se inclinó al rey y le dijo: viva mi señor el rey David para siempre. Amén. Fíjate tú, qué hermoso esto. Ya te imaginarás lo que ocurrió a continuación. Llega el rey David y destroza toda esa parafernalia que había hecho. Acabó en pérdida total. Pérdida de tiempo, pérdida de esfuerzo y además vergüenza. ¿Cierto? ¿Por qué? Hombre, por falta de orden, por falta de protocolos, de consejos, de paciencia. Y el Señor nos ha dicho: a esta fidelidad que hemos recibido, vamos a leerlo y con esto terminamos, en 2 de Pedro, capítulo 2. Hermano, Dígame. ahí también se observa lo que vimos ayer, un grado de rebeldía, de insujeción. Claro, de autosuficiencia. ¿Cierto? Claro, totalmente. Mira lo que dice aquí, 2 de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 3 en adelante. 2 de Pedro 1, del 3 en adelante. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas en su divina presencia por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fuésemos hechos partícipes de la naturaleza divina, habiendo oído la corrupción que en el mundo está por concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrar en vuestra fidelidad la virtud. ¿Qué es la virtud? En el mundo griego, la areti se llamaba a aquel que seguía el procedimiento correcto dictado. Eso era la virtud. Aquello que tú hacías que era alabanza para ti y alabanza para todos los que te rodeaban. ¿Okay? Eso es la virtud. ¿Y eso deriva de qué? De hacer las cosas correctas. Eso era la ariti. Entonces, a la fidelidad, agrégale ariti, agrégale virtud. En hebreo sería el hadar, ¿cierto? ¿Sería? Hadar. El hadar. Entonces dice, virtud. Dice entonces, y en la virtud, conocimiento. Y el conocimiento es por experiencia. ¿Ya? Conocimiento empírico del que habla la Escritura, es decir, que tú aprendes de la experiencia de otros y tuya también. Dice, y en el conocimiento, ¿cierto? Templanza. Templanza significa que te vas a mantener allí en lo que te ha enseñado. Y la templanza, paciencia. Y en la paciencia, temor de Dios. Y en el temor de Dios, amor fraternal, que es la decencia que hablamos ahorita, que tú no puedes venir aquí como un toro tropezando a todo el mundo, porque en eso tienes que tener un toque de decencia, un toque de amor, amor fraternal,
Y en el amor fraternal, solidaridad. Fíjate tú, este señor Adoniyahu no hizo nada de eso. Nada. Todo lo que armó en su mundo no tuvo ningún ingrediente de las cosas que están aquí. ¿Y qué terminó? Avergonzado, pérdida total, destronado, destruido. ¿Cierto? Entonces, con este consejo que nos da la divina presencia a través de Pedro, eso es para nosotros los creyentes, que en la fidelidad mostremos virtud. Amén. Y así que, hermanos, con esto hemos terminado por hoy, y que el Señor nos continúe dando toda sabiduría, entendimiento, amor, paciencia, benignidad, los frutos de su Ruach HaKodesh. Shabbat Tov.